para que prosperes en todo lo que hagas, en todo, en aquello que emprendas. Hay otras versiones que dice, y donde quiera que te encuentres. Así que, si me acompañan, vamos a irnos a Mateo 16, que realmente en estos dos pasajes vamos a estar basados, especialmente en una porción de uno de ellos, que es Mateo 16. Vamos al verso 22 de Mateo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Dice el 23. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá. Bendecimos tu precioso nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y ante que confesará, Señor, tu nombre. Toda lengua lo va a confesar, Señor. Bendito. Gracias te damos. Te ruego, papá, que bendigas este mensaje. Te ruego que lo unjas. Te ruego, Señor, que me des a mí la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la habilidad, Señor, para poder comunicar estas enseñanzas tuyas, Señor, que sin tu ayuda sería imposible. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, sosténme, guíame, quita de mí todo lo que estorbe. No me permitas hablar palabras solo humanas, Señor, sino principalmente tu palabra, Dios. Prepara nuestros corazones y ministranos, Padre, por tu gracia y para tu gloria. Amén. Hay algunos creyentes o no creyentes o semicreyentes. Está extraño eso, ¿no? A eso me refiero con personas pues que podrían declararse creyentes, pero que no siguen el camino realmente que el Señor marca. Lo viven tal vez de una manera muy personal. Por eso no encontré otra palabra y quise ponerlo de esta manera. Tal vez podría haber dicho creyentes entre comillas. Y hay algunos de ellos que se quejan porque las cosas no les salen bien, o porque han hecho todo el esfuerzo pero no hay la prosperidad que esperaban en sus proyectos, en su vida. Y frecuentemente nuestro corazón se centra, y esa es la razón, se centra en nuestros propios planes y proyectos de vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo podemos hacer para que salga en la fecha que yo esperaba? Y esto hace o produce que nosotros invirtamos nuestra fuerza y pasión en ese subrayo, en ese egocéntrico plan, es decir, sin Cristo, solamente nuestro. Y a menudo obviamente puede haber frustraciones y podríamos hasta preguntarnos: ¿por qué es que no prospera mi plan? ¿Por qué es que no me está yendo tan bien? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué a veces? Y déjenme decirles, cuando decides, cuando planeas sujeto a la voluntad de Dios, entonces seguramente tendrás su respaldo, porque Él así lo ha prometido. Y no solamente su respaldo,
para tener lo que necesitamos para hacer las cosas bien, sino también su bendición en tus proyectos, en tu vida. El que hace la voluntad de Dios prospera en todo lo que haces, y en Primera de Reyes 2:3 lo dice. Yo quisiera, y incluso menciono este texto porque es importante poder ir a donde está esta promesa. Prospera en todo lo que hace. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. En Colosenses 3 habla de cómo es que debemos poner y mantener la mirada en las cosas, lo dice de esta forma, de arriba. Pon la mira en las cosas de Dios. Es muy importante cuando mencionamos el texto que lo verifiquemos, porque no es conveniente, ni saludable, ni un buen testimonio compartir que estamos haciendo algo porque lo oí en un sermón o porque el pastor dijo. Lo importante no es aquí lo que yo diga. Lo que es importante es lo que Dios dice. Lo que dice, no mis palabras, su palabra. No mi persuasión, sino cuando Dios nos habla al corazón. En Mateo 16:23 dice, lo leímos hace un momento, Pedro tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle. Y podríamos decirlo de diversas maneras, tal vez a una llamada de atención suave, o tal vez una manera de persuadirlo para que haga las cosas de otra manera, como que no estaba de acuerdo, y le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo. Esa autolástima que a veces nos invade. En ninguna manera te pase esto. Algunos entendidos dijera, quería disuadirlo, que no hiciera lo que tenía planeado, lo que estaba pensando. Pero, y me encantan estos peros a mí, pero Él, el Señor Jesús, volviéndose dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué es que le dice eso? ¿Por qué es que el Señor le dice eso a Pedro? Y enseguida está la respuesta: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque acabamos de leer: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cuándo somos tropiezo? Cuando no ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y los pastores, como cualquier otro ser humano, estamos propensos también a caer en pecado de diferentes maneras, y también en esta. Y me acuerdo tan claro, en una ocasión, en una conferencia para pastores, escuché algo que me sacudió. Lo voy a tratar de resumir, a lo mejor parafrasear, pero me acuerdo yo que el expositor, un hombre de renombre, de mucha gracia y sabiduría que Dios le ha dado, dijo: el servicio no es un espectáculo. No es, dijeran a otros, un show. Es darle la gloria a Dios con todo lo que ocurra. Así que cuando hagan lo que vayan a hacer, sea adornar, sea arreglar alguna cosa para que el servicio sea diferente, deberá ser para la gloria de Dios. Dios nos habla, hermanos, amigos, de diversas formas. Por eso es que es importante que nosotros tengamos atención. Mantener, no nomás tener, mantener nuestra atención fija en el Señor, sin quitar la vista de Él, sin distraerse, sin
distraerse. ¿Por qué digo sin distraerse? Porque hay cosas de la vida cotidianas o de nuestro corazón, deseos de nuestro corazón engañoso que puede distraernos. Pero aparte, sin quitar la vista, sin distraernos, también con un oído abierto, sensible a la palabra de Dios, a la manera en la que Dios te puede hablar. Y nos habla a través de la Escritura, definitivamente. Dios habla a su pueblo. Dios habla a sus hijos. Yo quisiera poner un ejemplo de cómo Dios habla a su pueblo y a sus hijos. Y si recordarán, habló a Balaam a través, ¿quién se acuerda? De una burra, de una mula, como quieras, pero habló a través de un animal. Pero también a Moisés le habló, y le habló a través de su suegro Jetro. Pero incluso también les habló a los sabios para guiarlos a donde estaba el Mesías que acababa de nacer, el Cristo. Los guió a través de una estrella. Eso solamente es una lista corta de cómo Dios puede hablarnos a nosotros. No porque yo diga, sino porque las Escrituras así lo dicen. Qué interesante, qué glorioso que Dios nos hable. Pero también el enemigo trae mensajes para engañar y llevarnos a pecar. ¿De dónde saca el pastor esto? Bueno, pues el mismo Hijo de Dios en el desierto fue blanco de las artimañas del enemigo, solo que sin éxito. Sin éxito, el enemigo no tuvo éxito ahí. Y debe haberse ido, si me permiten ponerlo así, debe haberse ido frustrado. Pero por otro lado, Eva, a ella sí le engañó a través de la serpiente, si lo recordamos. Y Eva y Adán cayeron. Pero tampoco podrían decir es que el enemigo me engañó. De hecho, Eva dijo, pues, esa serpiente que vino y me engañó. Y Adán, no, pues esta mujer que tú me diste. Nosotros no podemos decir, es que la serpiente me engañó. El Señor nos está enseñando que no podemos dejarnos engañar. El Señor Jesús en el desierto, a cada tentación que traía el enemigo tenía una respuesta basada en las Escrituras, basada en las enseñanzas del Padre, basada en la palabra de Dios. En este pasaje que estamos viendo hoy vemos cómo Pedro está, entre comillas, aconsejando al Señor Jesús para que no vaya a la cruz, cuando los designios del Padre eran esos. Para eso lo mandó. Y el Señor Jesús, por eso Él estaba dispuesto a obedecer para cumplir con el mandato. ¿Por qué pues entonces el discípulo sugiere esto al maestro? Bueno, podemos encontrar algunas posibles causas. Algo que puede ayudarnos a ver qué estaba pasando en la mente, en el interior de Pedro. Pedro quizá consideraba el gran dolor, y así era, el gran dolor que le causaría la cruz al Cristo, su amigo, que no quería que sufriera. Esos son sentimientos. ¿Y es malo tener sentimientos? No, de ninguna manera. El punto es cómo los usamos. Quizá Pedro consideró innecesario que el Señor Jesús pasara por toda esa humillación y menosprecio del mundo. Pero esas son conjeturas solamente. Porque él estaba pensando si es necesario o no es necesario. ¿De dónde saca eso?
son solo conjeturas. Tal vez Pedro tenía temor de que Jesús no resucitara y ellos quedarse solos. Así que vemos aquí un espíritu de incredulidad, de falta de fe por parte de Pedro. Posiblemente creía que ese no era el momento para tal sacrificio. Y vemos aquí una hipótesis infundada. Sus pensamientos humanos. Tal vez pensaba él, quizá más adelante, cuando el ministerio que este hombre trae al mundo estuviera más fuerte, más consolidado. Meras especulaciones. Pedro, humanamente hablando, él estaba convencido que todo eso era sincero, que era bien intencionado, como a veces podemos creer nosotros de las cosas que hacemos. ¿Qué fue lo que sucedió? Quitó los ojos de arriba. Se distrajo como cuando se distrajo que iba caminando sobre el agua y las olas y el viento, se distrajo y se hundió y tuvo que pedir ayuda. Señor, sálvame. Porque sus ojos se desviaron para ver las olas y sentir el viento. Se distrajo y se estaba hundiendo. Por eso es que el Señor nos insta ahora a no distraernos. Que las cosas cotidianas, las cosas de cada día, que son importantes, la mayoría de ellas, porque a veces hacemos cosas que no son importantes ni tampoco agradables a los ojos de Dios. No es que sea malo las actividades diarias. Trabajar, pues el que no trabaje, que no coma, dice el Señor. Ir a la escuela, ¿cómo podríamos prepararnos y tener un buen testimonio? Son buenas todas las actividades que hacemos, pero a veces nos centramos en ellas. Podemos incluso conocer los planes de Dios, pero incluso llegando el momento de ejercerlos, de ponerlos en práctica, de tomar el reto y actuar, puede aparecer en nuestra mente humana, en nuestro interior, en esta parte humana, puede aparecer el miedo, la duda y los argumentos de la mente humana. Subrayo, la mente humana. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que busquemos cada día tener la mente de Cristo. ¿Qué pasa cuando ocurren cosas como estas? Que vienen los argumentos a la mente natural. Bueno, pues estamos tentados a posponer la voluntad de Dios, porque quizá implica dolor, aflicción, sacrificio, incomodidad. ¿O no nos habrá pasado que a veces el Señor nos pone la oportunidad para servirle a alguien, para amarlo, para cuidarlo, para servirle, para proveerle? Pero nuestra mente humana nos dice, no es necesario. No, pues otra vez, más adelante. Quizá esta persona va a malgastar lo que le voy a dar. Tal vez esta persona no tiene remedio, ¿para qué le sirvo? Así que nuestra mente humana viene y el enemigo la usa para traer argumentos que no son del Señor, porque implican dolor, repito, sacrificio, aflicción, incomodidad. Nos sacan de nuestra agenda. Seguramente la reacción de Jesús, que fue una reacción de discernimiento, de firmeza de carácter, que es a lo que nos llama el Señor, fue seguramente una sorpresa para Pedro. Pero lo que Pedro no percibía es que el Señor no solo estaba mirando a su discípulo. El maestro usa su discernimiento y percibió a través del Espíritu Santo la intervención de Satanás.
podía decir del enemigo, y es válido, pero aquí le dijo: quítate enfrente de mí, Satanás. Y se percata que Pedro estaba siendo usado por el enemigo para apartarlo de la voluntad del Dios Todopoderoso, la de la voluntad del Padre Celeste, que le había dado un mandato, una misión a su hijo. Y el enemigo quería apartarlo de que hiciera esa misión que se le había encargado. Pero, así como en el desierto, nuevamente sale victorioso, porque jamás apartó sus ojos de la palabra de Dios. Jamás apartó su mirada de la voluntad del Padre. Por eso salió victorioso. ¿Qué le pasó a Pedro entonces? El error de Pedro fue quitar sus ojos de las cosas de Dios para ponerlas en los sentimientos, en las emociones, en lo terrenal. Pues es que él pensaba, y tal vez humanamente suena bonito, evitarle el dolor al Señor Jesús. Pero no son otra cosa más que emociones y sentimientos. La sabiduría de Dios es otra cosa. La guianza del Espíritu Santo es otra cosa. Pero para que eso suceda, tenemos que no entristecer al Espíritu Santo, no contristarlo, no apagarlo, sino mantenernos en una búsqueda intensa, buscando con todo nuestro ser y con la ayuda de Dios hacer su voluntad. Y que el Espíritu de Dios sea una llama más grande, intensa cada vez. Y que haya una relación tan intensa, tan personal, tan íntima, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, como lo fue el Señor y como no lo fue Pedro en ese momento. Pues él estaba pensando en quitar el dolor, de evitar ese dolor, cuando el Señor, el Padre, había elaborado un plan y se lo había encargado a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Inconscientemente, Pedro estaba haciendo tropiezo para su Señor. Y nosotros muchas veces también actuamos así. Vemos al hermano batallar con alguna área que no le agrada a Dios y no nos animamos a corregirle en amor. ¿Por qué? Porque tenemos temor de hombre. No queremos que se enfade, no queremos que se moleste. Y lo más triste, pasa con nuestra pareja, pasa con nuestra familia, pasa con los hijos. Es que no quiero hacer esto porque se va a molestar. Voy a dejar de ser popular para él. Ya no me va a querer. Las buenas intenciones no son suficientes, hermanos. No son suficientes para hacer la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Es malo tener buenas intenciones? No, pero no es suficiente. Lo suficiente es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo haríamos si no la conocemos? ¿Cómo nos mantendríamos en fuego y pasión por su palabra, por la oración, por su obra, por sus planes? ¿Cómo? Si no obedecemos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Lee la palabra. Ora. Convive con otros. Pero estas cosas, entre otras, las tomamos como opcional. Y entonces empezamos, si me permiten el término, a debilitarnos, a hacernos flacos espiritualmente, débiles, de tal manera que cuando viene la prueba no la soportamos. Hay gente que se ha colapsado a causa de la presión tan fuerte que siente por alguna situación. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde aferrarse.
agarrarse, de dónde agarrarse, a quién estirar la mano y decirle: Señor, sálvame, porque se ha enfriado, porque ha dejado su primer amor, porque aquella relación íntima, si es que la hubo en algún momento, ha dejado de ser y nos hemos enfriado. Viene la prueba, viene el desafío, el reto, y no sabemos qué hacer con él, y nos dejamos vencer por aquellos pensamientos que trae el enemigo. No, pues es su asunto, no el mío. ¿Yo qué tengo que ver con esto? ¿Por qué le voy a ayudar? ¿Por qué lo voy a bendecir? ¿Por qué voy a invertir tiempo? Yo tengo mis asuntos. Aunque el Señor te esté diciendo: ámalo. ¿Pero de dónde sacas, pastor, eso de ámalo? Porque Él quiere que amemos a nuestros semejantes. Y así lo vamos a estar amando a Él. Pero cuando no estamos llenos del Espíritu, el que escuchar que te digan: ama a tus semejantes, a esta persona que es difícil de amar, no nos importa tanto. ¿Por qué? Porque la medida de carnalidad es alta. Y la medida y el nivel de espiritualidad es muy bajo, tristemente. Y eso es lo que Dios nos está ahora advirtiendo. Yo le doy gracias a Dios por tanta gente aquí a la que Dios le ha dado una estatura espiritual extraordinaria y los usa. Ustedes han visto a cuánta gente aquí el Señor ha usado y sigue usando. Porque es que hay personas que están dispuestas a sacrificar, a pagar un precio sin la esperanza de ganar nada. No es por su beneficio, es por la gracia de Dios y es para su gloria. Y yo le doy gracias a Dios y lo alabo por eso, porque aquí hay muchas personas que aman a Dios de tal manera que están dispuestos a morir en la raya, como se dice comúnmente, por su causa. Así que repito, las buenas intenciones no son suficientes para hacer la buena y perfecta voluntad de Dios. Porque obedecer al Padre para Jesús implicaba dolor. Pero no había otro camino y Él lo sabía. No había otro camino para poder salvarnos a nosotros. Por eso obedeció y fue a la cruz, y no le importó la vergüenza, no le importó la humillación, no le importó el dolor, el sacrificio, derramar su sangre y su vida. No le importó. Él sabía que era la voluntad de Dios y el único camino para que nosotros fuéramos salvos. No basta tener buenas intenciones y deseos. Hay que hacer la perfecta voluntad de Dios, aunque a veces implique dolor, pérdidas, humillaciones, sacrificios. Aunque Satanás te esté tentando y te esté persuadiendo a hacerlo, lo que no debes. Es la voluntad de Dios, no del hombre. No estamos para servir al hombre ni los gustos del hombre. No estamos aquí para eso. Estamos en su reino para hacer su voluntad y darle gloria con todo lo que hagamos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, con todo lo que deseamos, con todo lo que pensamos. Porque Él merece eso. ¿Qué podemos hacer nosotros para regresar un poquito del amor que Él nos dio? ¿Qué podemos hacer? Nada, solo una cosa: obedecerle, hacer su perfecta voluntad. Y aunque haya dolor y aunque haya humillaciones y estás dispuesto a sufrirlas por su causa, recuerda que esto es temporal, porque finalmente Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre. El costo de obedecer a Dios nunca será en vano. Velo con toda seguridad. Nunca será en vano. Finalmente al Señor pondrá en alto a quien, aquel que prefiere hacer su voluntad
y no la de los hombres. El Señor nos llama a poner nuestra mirada en Él. Porque el que hace su voluntad siempre le va a ir bien. Aunque a veces pases por pruebas difíciles, siempre te va a ir bien. No temas, dice la palabra, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con el brazo de mi justicia. Y esa promesa puede ser tuya, hermano. Pero necesitamos ir más allá de las buenas intenciones y los buenos deseos. Déjenme traerles una reflexión. Para Pedro, esta tuvo que haber sido una tremenda experiencia. Fue una fuerte lección que él recibió ese día. Y tuvo que haberse sentido devastado, humillado, contrito delante de Dios, delante de su Señor que le estaba dando esa lección. Quítate de mí, Satanás, porque tú no tienes los ojos puestos en mí, en mi Padre. Qué duro tuvo que haber sido para Pedro. Aprendió que si era necesario tenía que morir por su causa, tenía que morir por su Señor, tenía que morir por el Cristo. Y así lo hizo. Es un gran ejemplo para nosotros. La fidelidad de Dios es la que nos fortalece en esos tiempos difíciles. Yo no sé qué tiempo estés pasando tú ahora, pero tenemos la fe y la esperanza de que el Señor nos va a pasar, aunque fueran el fruto de nuestros errores, porque Él está ahí para perdonarnos, y está ahí para fortalecernos, y está ahí para hacernos salir victoriosos, porque Él nos ha prometido: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú ni te imaginas. Él nos ha dado su promesa que nos acerquemos, aunque hayamos errado, aunque hayamos pecado, aunque lo que estemos viviendo sean consecuencias de nuestro pecado. Él está ahí y te dice hoy a ti: acércate confiado al trono de gracia, donde recibirás el oportuno socorro. ¡Qué promesa de Dios! La fidelidad de Dios, repito, en todo momento va a estar ahí, en el reto. Y Él, después de eso, que seamos nosotros también fieles, nos va a recompensar. Él no tiene necesidad de recompensarnos, pero Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Creo que esta última parte es muy alentadora también. Vamos a ver la honra y privilegios que Pedro, aunque se equivocó y le dijo: quítate de mí, Satanás, porque me perturbas, porque me estorbas, aún así Pedro recibirá en el reino venidero algo que el Señor Jesús le dijo a él mismo. Cualquiera, en Mateo 19, 29, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, y ahí viene enseguida la honra, ahí está la recompensa, y se recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aleluya. ¿Cómo podríamos concluir esto, hermanos? Es tan difícil a veces poder extractar y poder resumir algo en unas cuantas palabras. Y yo ruego a Dios que esta conclusión sea algo que venga de Él. La autosuficiencia desdeña la dependencia de Dios y todas las bendiciones que conlleva. La autosuficiencia es creer que lo que yo pienso
Y lo que yo creo y lo que yo hago es lo mejor, y no hay nada mejor que eso. Y aunque no lo decimos, pero cuando no recurrimos a Dios, entonces estamos actuando de una manera contraria a la que Dios quiera. Ese espíritu de autosuficiencia, del yo puedo, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo puedo hacer todo. Mentira. Es como decir: yo no necesito al Señor. Necesitamos esa dependencia. Él nos diseñó para depender de Él. Pero si lo hacemos, además, Él nos va a compensar. Pero si no, vamos a perder la oportunidad por desobedientes y las bendiciones que trae el depender de Él, el obedecerle. Hermano, quitar los ojos de Él es, sin duda, ponerlos en lo terrenal. Y eso tiene un precio que un día vamos a pagar. Nos va a llegar la factura y va a ser terrible, doloroso. Y el Señor nos advierte, y aún después de eso Él va a estar en su trono esperándote que te acerques para perdonarte, para bendecirte, para alentarte, para abrazarte, para darte de su amor incondicional. Recuérdalo, quitar los ojos de Él es ponerlos en lo terrenal. No olvides que eso tiene un precio que no prospera, sino que empobrece. Y por último, déjame decirte esto, hermano: mantén tus ojos en Él. Lucha, abrazo partido, búscalo. Apégate a sus disciplinas espirituales. No las menosprecies. Conócele, obedécele, pídele, pero con toda confianza, porque te dijo: pide y se te dará. Pídele, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la capacidad de perseverancia, Él te va a dar la sabiduría para obedecerle, para tomar buenas decisiones conforme a su voluntad. Él te va a dar el discernimiento suficiente, escúchalo, para distinguir entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo malo, entre lo bueno y lo malo, para evitar eso malo, con su gracia, con su poder, con el poder del Espíritu. Así que, hermano, sigue su ejemplo de obediencia y no será en vano. Tú no harás vana la obra de Jesucristo en la cruz. Y además, llévate esto: serás apto espiritualmente para cumplir la gran comisión. Y además serás prosperado en la promesa del Señor. Padre, una vez más te damos honra y gloria y te alabamos, Padre. Eres hermoso, Señor. Eres bueno. Y tus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te animo, hermano, amigo, a que inclinemos nuestro rostro. Y si Dios te ha hablado esta mañana, que venga delante de Él. Ahí en tu lugar donde estás, inclinemos nuestros rostros en una actitud de reverencia, de fe, de sujeción a su voluntad, para decirle: papá, gracias porque me has hablado a mi corazón este día. Gracias porque me adviertes para que yo no pague las consecuencias de desobedecerte, las consecuencias de mi independencia, y que me vaya a inclinar a lo terrenal más que a lo espiritual, porque eso es una afrenta para ti, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por advertirnos. Y hoy, Señor, sí, reconocemos ese pecado que nos has revelado el día de hoy, o esos diversos pecados que nos has revelado el día de hoy, Señor. Gracias por revelarlos, porque sabemos que tu intención es bendecirnos, tu intención es perdonarnos. Así que, Padre, lo reconocemos. Reconocemos que te hemos ofendido, que hemos pecado contra ti, que te hemos desobedecido, que hemos sido rebeldes, autosuficientes. Lo confesamos como pecado y te suplicamos tu perdón, Señor. Padre,
extiende de tu gracia y tu misericordia y perdónanos, Señor. Y danos esa confianza de que nos has perdonado. Abrázanos, Señor. Acurrúcanos en el hueco de tu mano, en tu pecho, Dios. Gracias, papá, por tu perdón, porque en fe creemos que ahora nos has perdonado. Límpianos, Padre, con tu perdón. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Y danos una medida más del Espíritu Santo, Señor. Una llenura, un esplendor, una flama enorme, para estar atentos a tu voz, para obedecerte, para discernir entre el bien y el mal, entre lo terrenal y lo espiritual, Señor. Sin ti, sin tu ayuda, no lo podríamos hacer. Te pedimos eso, papá. Gracias por tu perdón. Y gracias por proveernos estas cosas que necesitamos. En fe las recibimos. En fe recibimos tu perdón. Y te damos honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús.